injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Y bueno, es miércoles, 8 de la mañana con 4 minutos y es momento de escuchar la siempre oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte como siempre. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, la semana pasada hablábamos justamente, pues, de los beneficios que nos han traído las luchas feministas. Y hubo una pancarta, porque si hacemos, pues ahora sí que memoria, ¿qué es un cartel? Un grito en la pared, es lo mismo que una pancarta. Hubo una pancarta que llamó mi atención, que más o menos iba así, traía un poquito más de lenguaje florido, pero no lo voy a utilizar en este espacio, que justamente decía: mejor deberían de colocar los rostros de las y los desaparecidos en lugar de los 800 candidatos que pretenden ser diputados. Y se me hizo una pancarta, un cartel muy ad hoc. Y en días pasados, Ceci Flores, la lideresa de la colectiva Madres Buscadoras de Hermosillo, Sonora, se plantó en Palacio Nacional solicitando que nuestro presidente la atendiera. Le llevó su pala, porque era una pala que, como ella refería, jamás debió de haberla utilizado, y con esa pala jamás debió de haber quebrado los huesos, los restos óseos de otras personas que ha ido localizando. Es una mujer que sigue esperando todas las noches que regresen sus hijos sanos y salvos. Y hasta ella lo dice, que sigue calentando la cena con la esperanza de que ellos regresen. Un sufrimiento que no se lo deseamos a ninguna persona. Y hoy por eso quiero abordar el tema de los y las desaparecidas. ¿Por qué? Porque como también la semana pasada había una menor de edad que no estaba siendo localizada y salió la alerta Amber y todo esto, pero hubo algo que me llamó la atención. Todo el odio, todo el hate que Renata recibió en cuanto fue localizada, que no nos debiera importar qué hacía o con quién estaba, simplemente que apareció, pero recibió muchísima cantidad de odio en redes sociales y algunos comentarios justamente referían que no se deberían de activar los protocolos cuando se tiene la sospecha de que un adolescente, que un niño o una niña se ha escapado voluntariamente de casa. Y aquí sí quiero hacer énfasis: un niño, una niña, un adolescente, una mujer siempre está en una situación de vulnerabilidad en este país de los desaparecidos, y justamente vamos a hablar de cifras para que no vuelvan a decir que no debería de destinarse recurso para buscar a niñas, a niños o adolescentes que se presume que puedan haber escapado de casa o que se hayan fugado con el novio. Y entonces al 15 de marzo del 2024 se cuenta con 99,729 registros de personas no localizadas en el país. También al 15 de marzo del 2024 se han localizado 20,193 personas gracias a las diversas estrategias implementadas en todo el país. Ahora, de esas personas localizadas, el 86% no fueron víctimas de un delito. El 4% estaban relacionadas con un delito de desaparición forzada y el 10% relacionadas con violencia familiar. Si nos vamos a nuestro bellísimo estado de Querétaro, el último censo que encontré es de que contamos con 2,368,467 habitantes. Ojo, es un censo del 2020. Al 2023, las personas desaparecidas en nuestro estado eran 527. Al 2023, donde habían 416 hombres, 111 mujeres y 7 niñas desaparecidas. Ojo, en el 2021 es cuando se da la mayor concentración de casos de personas desaparecidas, donde aún 60 siguen siendo sin ser localizadas. Entonces vamos arrastrando esas cifras. Ojo, al 16 de mayo del 2023
hubo 245 casos en el estado de Querétaro, porque le sigue el municipio de San Juan del Río, de Corregidora y El Marqués, donde se dan las desapariciones. Y entonces, justamente con información de Yadira González, al 2024 hay 987 personas desaparecidas en Querétaro, y con información de Presencia Universitaria, en los últimos 10 años han habido 2.880 personas desaparecidas en todo el estado de Querétaro, donde el 61.9% corresponde a Querétaro, el 12.01% corresponde a San Juan del Río, el 5% a Corregidora, el 5% al Marqués y el 2.11% a Mealco. De ahí, el 54.93% corresponde a hombres entre las edades de 10 a 59 años y el 45.03% corresponde a mujeres de edades, esto llama la atención, de 10 a 24 años, o sea, jóvenes, ¿no? Y bueno, en los 10 años se han localizado 2.420 personas, 315 siguen en calidad de desaparecidos, 145 siguen sin ser localizados y hay 200 personas que han sido localizadas infortunadamente sin vida. Nuestro país en el 2023 rompió el récord con 11.923 víctimas de desaparición. ¿Se imaginan 11.000 familias sufriendo, viviendo todos los días con la esperanza de que regresen los suyos, o deje usted que regresen, que les puedan encontrar para darle la sagrada sepultura? ¿Se imaginan ese sufrimiento que carga este país, ese duelo constante? Y entonces aumentaron en un 155% con respecto de hace 10 años, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero justamente referir que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se actualiza todos los días desde 1961, y los 5 estados que acumulan la mayoría de casos son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Ciudad de México. ¿Pero a qué nos referimos con una persona desaparecida? Bueno, es cuando, con base en información fidedigna de familias, de personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida con conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia, disturbios de carácter interno, catástrofes naturales o cualquier situación que requiera que intervengan las autoridades pertinentes. Infortunadamente, el aumento de desapariciones en nuestro país se suma a la crisis forense. No sé si recuerde que hace unos años nos topábamos con esta nota de que había camiones, trailers, con decenas, centenares de cuerpos en descomposición. Y entonces tendríamos que referir que en el 2023 había aún 52,000 personas sin poder ser identificadas. O sea, que siguen en morgues descomponiéndose, que siguen sus cuerpos ahí sin ser reclamados por sus familiares. Infortunadamente, estas estrategias se quedan cortas frente a la realidad que todos los días azota nuestro rostro. ¿Por qué? Porque las desapariciones van en aumento. Y entonces, también cuando hablamos de, bueno, ¿qué se está haciendo con respecto a personas que no están siendo localizadas, o las quejas de muchos en redes? ¿Por qué se destina recurso a una muchacha que saben que huyó con el novio, no? Bueno, vamos a hablar justamente de estas cifras, ¿no? Y es que para el paquete económico del 2024, la Secretaría de Hacienda destina 1,149 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda. Y entonces se está destinando cerca de 10,000 pesos por persona que está en carácter de no localizada, que está desaparecida. Pero, infortunadamente, como la actualidad todos los días nos da la razón, esta estrategia no nos alcanza. Y el esfuerzo, infortunadamente, ha tenido que recaer directamente en las familias de las personas que no han sido localizadas. Las vemos con las madres buscadoras que todos los días salen con palas y picos a buscar en los cerros, en los desiertos, en los terrenos, los restos óseos de sus hijos. El gobierno, sea el color que sea, tiene una deuda histórica para con las personas desaparecidas y con sus familias.
vidas. Y entonces justamente continúa en aumento esta deuda. Pero, pues hablo del gobierno, hablo de las autoridades, de los brazos del Estado. Hay que dar a conocer las obligaciones de las autoridades cuando uno de los nuestros, una de las nuestras, no está siendo localizada. No les pueden salir con que tienen que pasar tantas horas. Eso no existe, y lo he dicho, ni en el protocolo ALBA, ni en la alerta Amber. No hay ninguna disposición que diga que tienen que pasar cierta cantidad de horas para comenzar con la búsqueda, porque lo vuelvo a repetir, una persona que no está siendo localizada, en especial grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes, es una persona en situación de vulnerabilidad en este país. Y entonces las obligaciones de las autoridades son a que se proceda sin demora alguna a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y que vigile el cumplimiento y el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto de las personas no localizadas como de sus familias. Hay que tomar las medidas adecuadas de protección para las personas que están denunciando, testigos, allegados, incluso los defensores de derechos humanos, y también sobre sus bienes, sobre todo prevenir cualquier tipo de maltrato o intimidación por motivo de que se realice la denuncia. Si hay motivos razonables para creer que hay una desaparición forzada, las autoridades están obligadas a iniciar la investigación formal, aunque no haya una denuncia previa. Se tiene que informar a la víctima en cuanto comparece los derechos que le otorga la Constitución y los derechos, los tratados internacionales. También las autoridades involucradas en la investigación deben de coadyuvar con la Fiscalía y aportar todos los elementos o datos de prueba con los que cuenten. La Fiscalía está obligada a ofrecer todos los elementos probatorios en el momento procesal oportuno a fin de que sean valorados por un juzgador o una juzgadora. Las autoridades están obligadas a salvaguardar todos los indicios y cerciorarse de cumplir con las reglas y protocolos para preservarlos, para su conservación y también de recolectar toda la evidencia que ayude a cuantificar el daño y así que la familia pueda solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios de la ley. Si nos vamos al marco jurídico, pues obviamente todos los derechos que se vulneran al momento de una desaparición están contemplados en nuestro marco jurídico nacional, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General de Víctimas, en la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Pero si nos vamos al marco internacional, deberíamos de hablar justamente de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra la Desaparición Forzada, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Declaración sobre Protección de todas las Personas contra Desaparición Forzada y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces ya saben, cuando uno de los suyos esté en calidad de que no lo localicen, es momento de acercarse a las autoridades. No tiene que pasar más tiempo. Su vida está en sus manos. Y entonces yo me voy a despedir con una frase que leí de una madre buscadora que me rompió un poquito. No busco huesos, busco a mi tesoro. Con eso me despido hoy. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Bueno, hasta entonces. Una pausa y regresamos con más.